estar viendo cómo compartir memoria mutable en situaciones async. Distintos modos para hacerlo que pueden llegar a ser más fácil o más difícil, y cuáles son los trade-offs. Oh. Para hacer esto vamos a estar armando un servidor TCP a modo ejemplificativo. Va a ser muy sencillo. Los detalles de implementación no importan. Pero para tener una idea, la idea de este server es, tenemos dos clientes. Cliente A, cliente B. El cliente A le quiere mandar un mensaje al cliente B. Entonces el cliente A se conecta al servidor, recibe un ID. El cliente B se conecta al servidor, recibe un ID. Se intercambia el ID entre el cliente A y el cliente B. Y después el cliente A le puede mandar un mensaje al cliente B o viceversa, o cualquier otro cliente que esté conectado a través de este ID. O visto de otra manera, cliente 1 se conecta, recibe el ID, cliente 2 se conecta, recibe el ID, se intercambian los IDs, y después el cliente 1, en este caso, le está mandando un mensaje a través de adjuntar el ID, el mensaje, que van a ser bytes arbitrarios, y un byte de finalización. Y el server va a sacar el ID del principio y forwardear el mensaje. Ok, pensemos para qué necesitamos async en un caso como este. En general, async lo que nos brinda son dos cosas. Es poder esperar tareas concurrentemente y poder ejecutar tareas paralelamente. Para ver por qué necesitamos esto, si el servidor fuera serial, cada una de estas tareas tendría que ocurrir una después de otra, lo cual sería un problema, porque cada socket tendría que esperar el siguiente socket para poder seguir avanzando, y no queremos eso, sino que queremos que al mismo tiempo todos los sockets puedan ser manejados. Si fuera paralelo, esto se arregla, pero no es lo que necesitamos precisamente, sino podemos hacer una condición más restrictiva, que es concurrencia, que básicamente cada una de estas tareas se pone a trabajar en el fondo y se va ejecutando a medida de que avanza el programa. Entonces, el server sí o sí necesita concurrencia. Para tener un modelo mental útil de cómo funciona un ejecutor, esto lo vimos mayormente en la anterior charla, así que el que quiera puede ir a ver esa, pero nos va a servir para entender por qué es tan complicado compartir memoria en estos casos. Tenemos el ejecutor, que pone a correr en los distintos threads los distintos futures a través del llamar poll. Cuando llamas a poll, lo único que pasa es que se llama esa función, que es una implementación de este trait, que depende de tu task en particular. Los threads van a devolver pending en caso de que ya no tengan más trabajo que hacer. O sea, van ejecutando trabajo, y cuando ya no tienen más trabajo que hacer y tienen que esperar a que algo en el sistema operativo ocurra, devuelven pending y devuelven el waker a Apple o a algún loop que les va a decir, yo estoy listo, necesito que me vuelvas a polear. O devuelven ready y el waker, no importa esa altura, y devuelven un valor. A todo esto, lo importante a tener en cuenta acá es que estos tasks se van ejecutando y van siendo scheduleados en distintos threads. Y al final del día, cuando estos threads quedan en el background, si son dueños de la memoria mutable, no lo pueden ser todos los dueños de la memoria mutable, porque estarían rompiendo las reglas del borrow checker. Entonces, veamos esto en concreto con una primera implementación. Tenemos el server. El server se compone de un listener, que va a ser el TCP listener, típico que siempre tenemos. Lo único en particular es que vamos a tener que estar usando el de Tokio, porque no queremos bloquear. Y después tenemos un mapa de conexiones, que es un U32 a un TCP stream, donde el U32 es alguna representación del ID. Podríamos estar usando cualquier otra cosa, incluso podríamos estar usando un bitremat. Eso no es lo importante es que mantenemos esta estructura. Y durante toda la charla vamos a estar manteniendo algo similar.
solo va a estar modificándose un poquito los tipos internos de esto. Entonces, en primer lugar, lo que tendríamos acá es la función handleConnections. La función handleConnections es simplemente un loop donde se aceptan nuevas conexiones y esas conexiones se ponen a correr en un task en el fondo a través de TokiSpawn y se llama a handleConnection, que es el que efectivamente va a estar manejando cada una de estas conexiones. Si ponemos a correr algo así, esto no compila. Nos va a decir algo como borrow escapes function. Lo que está pasando es que este self es una referencia mutable a self porque handleConnection toma una referencia mutable. Es decir, que no cumple con las reglas de copy. No se puede copiar porque es un borrow mutable. Y al fin y al cabo también nos va a tirar algo de que static borrow escapes function, porque TokiSpawn toma un borrow estático a lo que sea que está usando, porque se puede ejecutar en cualquier momento después de que se llame a la función en sí el spawn. Pero todo esto es una manera muy complicada de decir que en realidad en el loop estamos llamando a TokiSpawn múltiples veces, intentando acceder a memoria compartida entre varios de estos spawns, y si no tenemos un mecanismo de sincronización, estaríamos violando los invariantes de Rust, que en este caso nos están sirviendo para no estar haciendo race conditions en el fondo que no queremos hacer para tener bugs más complicados. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos un mutex. En particular, vamos a estar usando un mutex de Tokio, porque si lo pensamos, el handleConnections va a estar parseando los mensajes y una vez que el mensaje está parseado, lo va a estar enviando con un await. O sea, vamos a necesitar un lock a través del await, porque no podemos soltarlo hasta no terminar de enviar el mensaje. Entonces, bueno, implementémoslo con un Tokio mutex. El server lo vamos a modificar ligeramente. Ahora tenemos un mutex alrededor del hashmap y el handleConnections lo vamos a modificar también ligeramente para ir teniendo un arc. O sea, esto en vez de llamarse directamente en self, se llama en un arc que está rapeando la estructura del server. Lo podemos clonar. Ahora somos dueños de ese self. Lo podemos mandar a un TokiSpawn. Buenísimo. Ahora veamos la implementación en particular de handleConnections. handleConnections simplemente llama insert y un par de inicializaciones donde se le asigna un ID y se los devuelve a los sockets, que lo estamos salteando acá por simplificación. Y después vamos a tener un loop donde se bloquea connections, se espera que haya un nuevo mensaje. Una vez que el mensaje está ahí, parseamos el mensaje, lo enviamos al destinatario. El problema de esto es que es un deadlock. Si nosotros bloqueamos para cliente A, digamos, y tenemos cliente B que quiere enviar. Cliente A dice, yo no voy a enviar nada hasta que no me envíen algo. El cliente B va a estar intentando enviar. Pero acá tenemos el lock solo para el cliente A. Entonces se va a quedar trabado ahí hasta que, bueno, no, por siempre, en realidad, deadlock. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, si lo pensamos, en realidad, para las conexiones, solo necesitamos la parte de lectura del socket, no necesitamos la parte de escritura. Por suerte, Tokio nos da una manera de partir el socket en dos, en escritura y lectura, y vamos a actualizar el server con eso. En el server ahora tenemos las conexiones, un mutex alrededor de un hashmap, donde tenemos la parte de escritura, y ahora, cuando aparecen las nuevas conexiones, partimos el socket en dos. Nunca necesitamos bloquear para leer. Y ahora solo bloqueamos al final de la función, como en self connections lock await. Enviamos. Ahí ya significa que tenemos algo para enviar. Y esto funciona. Esto, si lo ponen a correr, funciona. Pero si prestan atención, imagínense que hay un cliente muy lento. Si el cliente es muy lento y estamos mucho tiempo enviándole, ninguno de los otros clientes pueden avanzar. Y eso en una aplicación real es un problema. ¿Cómo hacemos?
Podrían existir muchas maneras de evitarnos este problema. Por ejemplo, usar argmuted owned right half, donde bloqueamos primero el mapa, conseguimos la parte de escritura, después soltamos el mapa y bloqueamos la parte de escritura y escribimos a través de eso. Pero como ven, la complejidad de esto sigue aumentando y aumentando, y al final del día no es lo que queremos. Es muy fácil confundirse en cómo usamos los muteds. Y este programa es súper simple y ya nos mandamos 3 bugs en el mismo programa que fueron haciendo crecer la complejidad. Hay otra manera, una manera muy conocida dentro de la comunidad de Rust, que es usar canales. La idea de esto es, en vez de tener estos tasks que se encargan de hacer todo, tenemos un task que es solo dueño de la memoria y solo va a estar mutando memoria y va a estar escribiendo el socket. Entonces no necesita ningún lock porque es el único task dueño de este pedazo de memoria. Y después vamos a tener el task del socket que solo va a estar leyendo del socket y enviando mensajes. Después el task del socket le va a enviar el mensaje al connection task y el connection task va a poder a su vez enviárselo al socket. Bueno, ¿cómo se ve esto? Cambiamos el handle connection que teníamos antes, es la misma función. La única diferencia es que ahora, en vez de enviar a través del socket cuando hay un nuevo mensaje o una nueva conexión, lo que lo envía es a través de un canal. Es un evento que puede leer el canal. Después de eso, todo se ve exactamente igual. Y después tenemos este message dispatcher que se pone a correr en el fondo, que lo que hace es maneja las conexiones. Fíjense que ahí mismo crea el hash map de las conexiones y es el único que lo puede tocar, entonces no necesita un mutex. Y cuando haya un mensaje de una nueva conexión, simplemente lo inserta, y cuando hay un mensaje de nuevos bytes, simplemente los envía. Esto está más lindo, es más simple de entender, en mi opinión, pero el problema sigue siendo que cuando hay un cliente lento, bloquea este loop. No dejamos de tener este problema acá. ¿Qué podemos hacer? Podemos, en vez de mandarlo directamente acá, lo mandamos a un nuevo task, donde lo spawneamos cuando hay una nueva conexión. Ese nuevo task va a estar escuchando por nuevos mensajes y cuando hay nuevos bytes, lo único que hacemos es le mandamos este task. Ahora bien, esta es la implementación del, digamos, dispatcher. Simplemente lo que va a hacer es escuchar nuevos mensajes y escribírselos al socket. El problema es, en realidad todavía estamos llamando a wait and send cuando hay un mensaje. Lo único que hicimos es crear un canal con un buffer en el medio. Agregamos un buffer, retrasamos el problema. El verdadero problema tras de esto es que lo que queremos es back pressure. Alguna manera de dejar de, por ejemplo, leer mensajes una vez que se llenó ese canal o avisarle a algún socket. No quiero que me sigas mandando mensajes hasta que no termine con esto. Hay un millón de maneras de implementar back pressure. Lo importante es fijarse en las características del sistema en el que estás trabajando y hacerlo apto para esto. Una implementación posible, por ejemplo, sería usar un permission token. Permission token es algo que el task que lee de los sockets nos pasa y nosotros le podemos decir al permission token, ok, estamos listos para poder volver a leer más ítems de vos, pero hasta que no estemos listos, no nos mandes nada. Y acá en particular estoy haciendo una implementación donde la conexión espera a enviar el ítem. Una vez que sabe que está desbloqueado este canal, le dice al mensajero, ok, tenés permiso para seguir enviando. Y la manera del mensajero, de handle connection, de saber que tiene permiso, es esperando a recibir el mensaje a través del permission token. Ok, acá ya podemos empezar a ver un poco los problemas con canales. Estamos empezando a armar comunicaciones y cuando sea que queremos tener un ida y vuelta entre los distintos tasks, necesitamos agregar un nuevo canal. Pero veamos otro lugar donde se complejiza con canales también. Imaginemos que queramos manejar errores. En vez de simplemente loguearlos a consola o algo así, le queremos enviar a la persona que envió originalmente el mensaje
no, hubo un error escribiendo tu mensaje. Vamos a darte información acerca de este error. Ok, vamos a necesitar ahora un nuevo canal que vaya desde desde el task que está escribiendo mensajes al task que está modificando el estado. Y nada, ahí le vamos a poder enviar, ok, hay un nuevo evento, este tipo de evento es error, y le vamos a poder decir, hubo un error. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, la complejidad entre las interacciones de cada task van creciendo. Cada vez que exista un nuevo task, ese task tiene la posibilidad de comunicarse con cualquier otro task y para eso va a necesitar un canal de ida y vuelta entre cada task, cuando sea que queremos comunicarnos entre cualquier parte del estado. El tema de esto es que después uno, cuando está haciendo un análisis estático del programa o cuando está debugueando, es muy difícil de rastrear de dónde provienen los valores. Por ejemplo, si queremos hacer un análisis estático del programa, poder saber quién nos puede llegar a enviar mensajes significa literalmente revisar todo el programa. No hay ninguna manera de acotar eso. Tenemos que ver desde dónde vino el canal, quién lo guardó, quién lo pasó. Ni siquiera podemos confiar en los tipos de los mensajes porque los tipos del mensaje son reusables en cualquier lado. Y si queremos debuguear, un stack trace solo nos va a mostrar, nos llegó un mensaje de algún lado, de algún canal. No está en el stack trace el IO que está generando el mensaje. Y después, también no es muy natural manejar así errores como en Rust. Normalmente queremos usar el signo de pregunta. Ir para arriba y eventualmente cuando queremos manejarlo, lo manejamos ahí, en el lugar. No deberíamos estar enviando los errores con eventos. Entonces, toda esta complejidad viene de que estamos usando task. Estos tasks, el beneficio que tienen es que se pueden poner a correr en paralelo. Cuando uno hace Tokyo Spawn, los tasks se schedulean en algún thread. Y eso nos dice que, ok, puedo correr mientras otro hace Tokyo Spawn y corre en otro thread. Pero lo que realmente estamos queriendo decir nosotros cuando hacemos esto es que queremos que el I.O. pueda correr todo concurrentemente y en el momento que hubo un evento de I.O., actualizar el estado. Entonces podemos refactorear nuestro programa para tener en cuenta eso y tener los beneficios de no tener que estar comunicándonos más con con canales. ¿Cuál sería la idea? Tenemos un montón de I.O. que le ponemos a correr entre ellas. Normalmente esto se hace a través de Select, pero existen otras herramientas para hacerlas correr. Y la primera que nos dice, estoy listo, tengo un mensaje nuevo. Bueno, el state owner, que es el mismo que está corriendo todos los I.O. concurrentemente, va a updatear el estado. Una vez que update el estado, va a decir, bueno, ahora voy a reschedulear todas las I.O. respecto al nuevo estado. Y eso es todo. Veamos cómo es el caso en este servidor TCP. Primero vamos a crear una nueva estructura para RaidSocket. Esta estructura va a ser muy similar a la estructura de Tokio, es un pequeño wrapper. La diferencia es que en vez de darnos los mensajes, los bytes puros, nos va a estar dando un evento donde tenemos un mensaje completo. Lo único que hace es intenta parsear el mensaje. Si el mensaje lo logra parsear, tira, estoy listo, y si no, se pone a esperar de vuelta que haya nuevos datos. Y después vamos a tener un RaidSocket que va a ser un poco distinto al RaidSocket normal de Tokio. Es también un wrapper alrededor del RaidHalf de Tokio, que el send, en vez de ser async, es sincrónico. Lo único que hace es pushear un buffer y dice, esto en algún momento lo voy a enviar, pero en otro momento. Ahora simplemente está en el buffer. Y después tenemos una función advanced que lo que hace es empieza a loopear y se fija si tiene algo en el buffer. Si no tiene nada, no hay nada más que hacer. Entonces vamos a devolver pending await. Esto que hace, se pone a dormir para siempre. No va a hacer nunca nada más. Y si no, lo único que hace es empieza a intentar escribir cada una de las cosas que está en el buffer. Y después tenemos tenemos el server lo actualizamos
para que tenga estos write socket y estos read socket mapeados con un ID. Y después tenemos el listener de siempre. Y ahora sí, tenemos un helper que se llama next event que junta todos estos distintos eventos y los pone a racear. Race es muy parecido al select, es un trait que viene de FutureSutil, que es una librería para poder hacer un poco más limpio la concurrencia estructurada, que es esta idea de poder ser un poco más claros de quién es el dueño de los futuros. Pero al fin y al cabo, lo único que hace es decime cuál es el futuro que está listo y voy a devolver un evento al primero que me mande eso. Y después, el handle connections lo cambiamos bastante. Lo que hace es ahora, espera el siguiente evento, esto va a ser una wait, se va a poner a dormir. El primer momento que aparezca un evento nuevo, que puede ser o que haya nuevos datos o que haya una conexión, va a actualizar el estado, va a lupear y se va a poner a dormir hasta el siguiente evento. Cuando llamamos a next event, como actualizamos nuestro estado interno, esto va a estar contemplando los cambios que haya habido en los sockets o en los sockets existentes, etc. Así que bueno, con esto ganamos cierto grado de simplicidad, pero todavía no resolvimos las cosas que vimos antes. Por ejemplo, MAC pressure, ¿cómo se podría ver en este caso? Podríamos preguntarnos, en el momento que vamos a correr el next event, ¿cuál es el buffer size de nuestros sockets? Esto podría ser, no sé, si los sockets de escritura superan cierto buffer size, no te pongas a escuchar nuevos mensajes de ningún otro socket. No hay ninguna especie de canal acá ni nada, simplemente no los scheduleamos. Y solamente esperamos a que terminen las escrituras antes de ponernos a leer nuevos mensajes. Una nota, si quieren hacer esto, van a necesitar una pequeña modificación el write socket, porque el write socket no emite ningún evento cuando termina de escribir. Necesitarían agregar un evento para eso. Y los errores, por ejemplo, bueno, me salté un poco en la implementación que les mostré de Handle Connection para cómo se manejan los errores, pero la idea es que simplemente uno puede agarrar, esperar, llamar next event. Si hubo un error, el next event, si se fijan, la implementación original está usando, está simplemente forwardeando los errores que están ahí adentro, y si vemos las implementaciones de WriteSocket, está usando un signo de pregunta, y si vemos la implementación de ReadSocket, está usando un signo de pregunta. Esta es una manera mucho más natural de manejar errores. Y bueno, no, simplemente lo manejamos. Por ejemplo, le mandamos al sender original, vos sos el que me genera un error con este otro, cliente. Ok, entonces, ¿qué ganamos? Flujo natural de errores a través de sacrificar paralelismo. Podemos acceder directamente a unmute del estado, lo podemos mutar como queramos, sin necesidad de muted, sin necesidad de usar canales. Es mucho más fácil ahora trazar el origen de los valores. Está ahí, no hay mucha duda de quién es el que originó el evento. Podemos ir a la definición de next event, podemos ver cómo se definen cada uno de estos. Y si esto lo ponemos a correr, podemos ver un stack trace razonable. Va a ser un poquito raro todavía el stack trace, porque va a haber llamadas de poll que nosotros no hicimos, porque es inherente al async await. Y en lo personal a mí me resulta mucho más fácil de razonar en algo que es mucho más estructurado que un montón de tasks que se están mandando mensajes los unos a los otros. Pero todavía podríamos tener más. Necesitamos escribir estos adaptadores para los combinadores. Esta cosa es bastante fea. Necesitamos multiplexar y multiplexar los errores. Y por último, el stack trace, como dije, puede ser muy difícil de entender. Y los futures en sí, si lo piensan, estos están siendo corridos concurrentemente. No hay ningún motivo por los cuales estos futures no puedan tener acceso mutable directamente a la memoria.
Pero por cómo le estamos scheduleando con await, si tenemos múltiples accesos mutables, rompemos con las reglas de Borrow-Checker. Pero por adentro, el compilador y raíz en conjunto están haciendo simplemente poll a cada uno de estos. Le podríamos, cuando llamamos poll a estos futuros, pasarle el estado mutable de memoria y que el lío en sí actualice, si fuera necesario. Y esto se podría hacer, pero tiene sus propios trade-offs y complejidades, y se puede hacer se pueden sacar varios de estos desventajas directamente llamando poll a mano. Así que lo dejo para otra charla. Pero en conclusión, vimos los trade-offs entre mutets, canales, race y select. Los mutets, para empezar, si están usando un Tokyo Mutets, probablemente la mayoría de las veces, si bien pueden llegar a tener su ocasión, su uso en general está mal, es una mala idea, va a llevar a programas muy complejos. Si están usando, usar canales está bien, pero en general uno salta muy rápido a los canales a spawnear nuevos tasks, y esto agrega complejidad porque uno está buscando paralelismo cuando en realidad lo que uno quiere, lo que a uno le sirve es concurrencia. Y aún así, si estamos usando race y select, se podría reestructurar las cosas para que sean más claros y todos los tasks se junten en un solo actor, se comuniquen a través de canales, pero después cuando alteramos la memoria mutable se haga a través de race o select. Entonces, importante evaluar si necesitamos paralelismo, ya que uno en general piensa que el paralelismo le va a dar cierta ventaja de performance, pero no siempre es así. O sea, muchas veces cuando uno va y benchmarkea no es el caso, porque al tener que clonar más memoria o al perder localidad, uno pierde performance por estar teniendo varios threads que pueden correr el mismo programa. En general, mis consejos es empezar por concurrencia sin paralelismo y después hacer crecer el paralelismo sobre tu implementación puramente concurrente en un solo thread. En caso de necesitar paralelismos, usar canales, no ir por mutetsys. Hay casos muy específicos donde se necesita un mutets, rara vez es el de Tokio. En general, con un mutets de STD es mejor, porque no corres tanto riesgo de poder llamarlo a través de un punto await. En general, si uno está llamando mutets.log en un task y hay un await, te va a dar un error de que el mutets.log no implementa send. Y bueno, esto. Los múltiples threads no siempre mejoran la performance, así que si quieren ir por paralelismo, hagan benchmarks antes de agregar esas complejidades. Y les dejo un par de recursos extras si quieren investigar más del tema. Está mi artículo en el que se basó esta charla, que entra mucho más en este tema, y aparte está la implementación con Paul. Let Future Be Future Without Votes. Habla de estas ideas de concurrencia intratask o intertask, Tree-Structured Concurrency, parte 1 y parte 2 del mismo autor de la librería de Futures Util. Y Sans.io es una manera de estructurar el estado del programa sin que influencie para nada el I.O. y después agregarle el I.O. Y ahí hay un post muy bueno de Firezone de cómo hacer una implementación Sans.io y cómo les funcionó a ellos.